Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gabriela Higueta, soy la directora ejecutiva de la Corporación Municipal La Fábrica de Renca y hemos estado desde las 9 horas de la mañana en vivo transmitiendo a través de la plataforma YouTube de la Municipalidad de Renca el foro Renca 2021, El futuro está aquí. Personalmente estamos desde las instalaciones de la Corporación La Fábrica de Renca presentando nuestro foro. Hemos estado unidos activamente en este evento a través de nuestras redes sociales con el hashtag Foro Renca 2021. Tuvimos una mañana con charlas muy inspiradoras, con distintos paneles que nos van también dando ideas, recomendaciones para ir también configurando esta transformación económica de Renca. Hemos reunido a reconocidos expertos y expertas del mundo público, privado, académico, social, tanto nacional como internacional. Y hemos compartido entonces reflexiones y experiencias prácticas que nos van a permitir ir proyectando distintas iniciativas que puedan generar valor público y que nos permitan potenciar el talento local y sobre todo conectar a la comunidad renquina desde su propia identidad con las oportunidades que este nuevo desarrollo trae. En este módulo, en uno de esos módulos abordamos tempranamente con una charla inspiradora del alcalde Claudio Castro, la transformación económica de Renca y las oportunidades que ahí se presentan. Y en un segundo módulo pudimos mirar también con distintos expertos el mercado del trabajo y capital humano y los desafíos que ha impuesto tanto la pandemia y lo que viene también con la reactivación. Ahora quiero invitarlo a este tercer panel, que es los desafíos de la nueva ciudad, que moderará Solange Arredondo, fundadora y presidenta de la Fundación Do Smart City. Y invito y aprovecho también de saludar también al resto de los panelistas. Pero antes tenemos también la presentación y un saludo inicial que nos dará el alcalde Claudio Castro para poder también introducir este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Bueno, yo quería solamente, ya me tocó hablar, así es que solamente quería saludar a nuestras y nuestros expositores. Hemos transitado en este foro que ha estado súper interesante por el desafío del desarrollo económico, por el desafío del encadenamiento productivo, por el desafío social y comunitario. Y hoy día, o en este panel que comienza ahora, vamos al desafío de la nueva ciudad. Y si algo yo he aprendido como alcalde en este primer periodo que todavía no se acaba, es que la ciudad es un tremendo instrumento de transformación social. En Chile sabemos mucho de desigualdad, sabemos mucho de injusticia, y eso lo sabemos especialmente cuando transitamos por espacios donde se ejerce la ciudadanía. Además, un vecino, una vecina de Renca es un ciudadano que ejerce esa ciudadanía en un espacio físico. Y hoy día tenemos la posibilidad, yo diría, bien única, inédita en la región metropolitana, de que en Renca tenemos la posibilidad de conducir un proceso de desarrollo urbano que no había llegado a nuestra comuna. Razones hay de sobra. Yo en la mañana hablaba de lo que significó la estigmatización también de un espacio urbano, pero que hoy día se ve desde el potencial de la conexión con el resto de la ciudad, de un espacio dentro de nuestra geografía que es tremendamente relevante y que estamos trabajando con mucha fuerza para unir. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos, los distintos elementos del desarrollo dentro de un espacio territorial acotado y definido, con el protagonismo de nuestra comunidad, y en eso esperamos nosotros, además, con mucha ilusión, y eso lo refleja muy bien el programa que hemos presentado a nuestra comunidad en estas últimas elecciones que acaban de pasar, en una serie de programas y proyectos muy ambiciosos precisamente para poder lograr esa transformación urbana con miras a un desarrollo en Renca que nos permita algo que es muy sencillo, que es que todas nuestras vecinas y vecinos puedan aprovechar las oportunidades y armar proyectos de vida que les permitan ser felices. Así que yo estoy muy contento de recibir además acá a Alfonso, a Carolina, a Alejandro, que desde sus distintas experiencias y los distintos espacios que les toca dirigir hoy día, tienen sin duda mucho que compartir con nosotros, pero por sobre todo nos alegra a nosotros y nos enorgullece poder decir que tenemos tremendos socios y socias en este desafío tan grande que tenemos, que es construir un futuro mejor para Chile desde Renca. Así es que muchas gracias y que sea un excelente panel. Muchas gracias, alcalde. También saludar a todos los panelistas y dejo entonces ahora a Solange Arredondo. Les comentaba, ella es fundadora y presidenta de la Fundación Smart City, institución que hemos hecho una alianza
de colaboración para poder también desarrollar este seminario. Así que sin más, dejo bienvenida a Solange. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gabriela, por esa introducción y qué linda palabra con la que me presentaste, la de colaboración. Eso es lo que nos mueve, esa es parte también de lo que está en lo profundo, ¿verdad?, de este Foro Renca 2021. El futuro está aquí, poder colaborar, compartir experiencias, ¿no? Les quiero contar que este tercer módulo es distinto a los anteriores. Vamos a tener 3 panelistas, 3 destacados profesionales, que ya se los iré presentando, cada uno de los cuales hará una presentación, una ponencia de 20 minutos. Luego de las 3 ponencias vamos a tener un espacio para poder responder las preguntas que ustedes nos harán a través, ¿verdad?, del chat del canal de YouTube. Así que desde ya les invito a que nos dejen opiniones, reflexiones, preguntas. Sabemos que hay mucho interés de ir conociendo lo que está pasando, ¿verdad?, aquí en el municipio de Renca. Nos acompañan, como ya lo decía Gabriela, Alfonso Vergara, Carolina Toá, Alejandro Peuche, pero vamos a ir con nuestro primer panelista, Alfonso Vergara. Querido amigo ya, Alfonso, qué gusto, qué dicha tenerte acá. Nos acompañas desde Madrid, fundador y presidente honorario de la Fundación Metrópoli, arquitecto, urbanista, economista, sociólogo, como me gusta decirle a mí, un constructor de ciudades, ¿verdad? Presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, y la verdad que si ustedes quieren saber más de él, lo googlean porque su currículum es muy, muy extenso. Bienvenido, Alfonso, y te he escuchado muy atentamente. Muchas gracias. No, la verdad es que es un placer, ¿no?, poder, de nuevo, aunque sea a distancia, estar conectado con esta ciudad, con este país al que admiro tanto, y tener la posibilidad, pues, de hablar sobre las ciudades, y especialmente sobre las ciudades del futuro, ¿no? Porque Renca, realmente, por su situación y por el momento que está viviendo, pues puede ser una referencia para otras muchas ciudades en Chile. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla y a utilizar imágenes para ver referencias de proyectos que hemos venido haciendo en otros lugares del mundo, o si eventualmente pudieran inspirar algunas iniciativas en el municipio de Renca. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si la tecnología nos lo permite. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, se ve, ¿verdad? Sí, se ve, Alfonso. Vale, muchas gracias. Bueno, os voy a hablar sobre el concepto de superciudad y concretamente de territorios inteligentes, y para ello me voy a apoyar en la experiencia de la Fundación Metrópoli, que es un centro internacional de investigación y de diseño de las ciudades del futuro. Arrancamos ya hace casi 20 años con un proyecto que se llamaba el Proyecto Ciudades, en el que participaba Santiago de Chile. Aquí veis las ciudades participantes. Y esta es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid, que es un centro de investigación, como digo, y de diseño de estas ciudades. Nuestra fundación colabora con ONU Habitat y con la Organización Mundial del Turismo a través de una alianza estratégica para la implementación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un amplísimo consenso de que estos objetivos son muy importantes para el futuro de las ciudades y de los países, pero lo que es más difícil es llevar a cabo proyectos concretos que hagan evolucionar a las ciudades en la dirección de estos objetivos. La experiencia de algo más de 20 años de la Fundación Metrópoli, trabajando con diferentes ciudades, ha cristalizado en este libro, en esta publicación que hemos hecho y que denominamos La inteligencia del territorio, superciudades. Una de las primeras ciudades con las que estuvimos trabajando fue la ciudad de Bilbao, que estaba viviendo un momento dificilísimo hace 25 años aproximadamente, y que hoy es una referencia en Europa. Aquí veis Bilbao, San Sebastián y Vitoria, es el País Vasco. Bilbao era así en el año 1983,
unas inundaciones destruyeron el centro histórico y esto es Bilbao hoy. La verdad es que el cambio que se ha producido es espectacular. La ría era una barrera social. En cada margen de la ría vivían personas de distinto perfil sociológico, de distinto nivel de renta, de distinta afinidad política. Entonces, una vez que los barcos no era necesario que entraran por la ría, porque se hizo una ampliación del puerto exterior, fue posible crear puentes que conectaran socialmente la margen derecha y la margen izquierda. Aquí se ve un poco la estructura del área metropolitana de Bilbao. Más recientemente, después de esa transformación tan profunda de Bilbao, hemos venido trabajando en el centro urbano, en la parte que llamamos del ensanche de Bilbao, para transformarlo en un distrito digital, en un distrito de innovación. De manera que las tipologías urbanísticas tradicionales, el urbanismo tradicional, es perfectamente compatible con las nuevas tecnologías y crea espacios de interacción y de intercambio de ideas que pueden ser muy relevantes para las ciudades del futuro. De hecho, yo creo que los parques tecnológicos del futuro van a ser los centros de las ciudades, donde vive el talento, donde vive la materia prima básica de la economía del futuro. Tras esa transformación del centro urbano de Bilbao, lanzamos un proyecto que se llama Corazones de Barrio. Aquí veis los puntos fuera del área central. Casi siempre suele haber una diferencia entre centro y periferia en las diferentes ciudades, especialmente las más grandes. Por eso, en aquel entonces, el alcalde de Bilbao, que ya murió, se llamaba Iñaki Azcuna, imaginaba una ciudad completa y propusimos este proyecto de Corazones de Barrio. Corazones de Barrio, que era la denominación, la marca que quisimos plantear a este proyecto de reequilibrio social. En euskera, en el idioma vasco, corazón se llama bihotza. Entonces, esa forma de corazón, bihotza, era, digamos, la marca de ese corazón de barrio, que se le dio un soporte gráfico para poderlo compartir con la ciudadanía y poder pensar que la ciudad puede ser policéntrica, puede tener un equilibrio importante de cara al futuro. Por eso, estudiamos la ciudad, identificamos estos puntos de acupuntura territorial, o sea, los puntos que tocando allí podríamos ayudar a la transformación de los barrios. Y a modo de ejemplo, uno de ellos, que es el barrio de Deusto, donde está la famosa Universidad de Deusto de los jesuitas, la inicial, pues aquí aparecen, como veis, ya procesos de renovación urbana en el borde del río, el espacio público, las plazas, los sistemas de transporte, y en cada uno de estos distritos trabajamos con los vecinos, de manera que los procesos participativos permitían esta transformación. Este es el centro histórico, entonces el contacto con el río o la ría digital era un elemento básico de esta iniciativa, o el barrio más pobre de Bilbao, que se llama Zorroza, donde la recuperación del río, porque ya Bilbao había invertido aproximadamente 1.000 millones de dólares en la recuperación ambiental del río, entonces ya el agua estaba limpia, ya se podía bañar, por eso esa playa, ese número 5 que aparece en la imagen, que simbolizaba la recuperación, el nuevo diálogo de este distrito de Zorroza con el río. En definitiva, cada distrito un color diferente, un perfil diferenciado, que era la clave de buscar una ciudad policéntrica, una ciudad más humana, más integrada. Algunas ciudades como París, que ha vivido mucho estos procesos de segregación social, centro y periferia, recientemente ha lanzado el concepto de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad que en un entorno de distrito, de barrio, puedas encontrar los servicios básicos y evitar largos desplazamientos de unas zonas a otras de la ciudad. En definitiva, esta iniciativa, que luego también inspiró algunos proyectos similares en Santiago, pues de alguna forma fue uno de los principales referentes en Europa en ese sentido. De manera que veis en rojo donde está el puerto exterior, la ciudad de Bilbao, lo que es el área metropolitana extendida, que llamamos Bilbao Next, que es la ciudad de los 45 minutos, y luego el diamante territorial, en la ciudad policéntrica vasca, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, que a través de un tren de alta velocidad pues va a permitir conectar estas ciudades de tamaño medio. Esto es algo similar a lo que se planteó en algún momento de conectar Santiago, Valparaíso y San Antonio con un tren rápido que sirviera tanto para mover carga como para mover personas,
y que permitiera articular la región central de Chile. Este modelo, digamos, de planificación regional, en el caso de Bilbao y el País Vasco, ha sido un referente a nivel internacional y ha permitido pues, que ciudades como Bilbao tengan sentido colaborando con esas otras ciudades del entorno. De manera que el área de influencia de Bilbao se extiende y es posible pues, ofrecer servicios y actividades más sofisticadas y de alguna manera pues, formar parte de esta gran batalla de las ciudades medias por la atracción de talento y por el desarrollo de la innovación. Bien, esta es la experiencia de Bilbao, que creo que puede ser interesante. Os voy a comentar un ejemplo de trabajo en Colombia. Ahí veis Colombia, la localización y los flujos de exportación de Colombia. Y trabajamos sobre ese triángulo, que son aproximadamente unos 14 millones de personas en la zona del Caribe. Le llamamos el Diamante Caribe. Este es un proyecto de trabajar juntos con varias ciudades de tamaño medio para que a través de la complementariedad estratégica y a través de la tecnología digital puedan realmente conseguir ventajas competitivas y tener una economía mucho más boyante, mucho más equilibrada. Este ha sido un proyecto muy premiado a nivel internacional. Trabajamos la empresa Microsoft en los temas digitales y la Fundación Metrópoli en el diseño físico del territorio. Aquí veis a la izquierda Cartagena, en el medio Barranquilla y Santa Marta. Esas ciudades, esa es la nueva escala del territorio. Esa complementariedad estratégica entre ciudades es muy importante. Aquí veis alcaldes de ciudades complementarias con inversores, con representantes de los bancos de desarrollo, trabajando juntos en esa visión de complementariedad. Y a una escala más pequeña, la escala de ciudad, mostraros el ejemplo de Cartagena de Indias, que es una ciudad que la veis en la imagen, que tiene un sistema ambiental espectacular. Ahí se ve tanto la isla central de la bahía, que se llama Tierra Bomba, como esa gran lámina de agua que se llama la Ciénaga de la Virgen. Y la ciudad ha crecido pues, apoyándose en las carreteras, como pasa en muchos casos. De manera que la estructura de la ciudad es radioconcéntrica, conforme crece la ciudad se congestiona el centro. Por eso planteamos una estructura lineal paralela a la costa que inspira la totalidad de un proyecto metropolitano. Aquí veis la visión metropolitana, tanto zonas de actividad económica e industrial como zonas residenciales, y luego la posibilidad de trasladar el puerto de la bahía tradicional histórica que veis en el centro de la imagen, aquí a la izquierda, girando un puerto de aguas profundas que realmente va a aumentar mucho la competitividad del territorio. La línea amarilla es el nuevo ferrocarril. Otra de las infraestructuras muy importantes para el futuro de Cartagena es el nuevo aeropuerto. Este aeropuerto va a tener una inversión de 800 millones de dólares. Está ya en proceso de diseño y eso va a afectar a la articulación del área metropolitana. Fijaros cómo es posible combinar espacios ambientales valiosos como la Ciénaga de la Virgen, que aparece en la imagen, con el desarrollo lineal, desarrollo sostenible de la ciudad de Cartagena, no de manera difusa, no de manera desordenada, sino combinando medio ambiente, infraestructuras y desarrollos urbanos. Muy cerquita, además del aeropuerto. Los aeropuertos son nodos de conectividad global. La proximidad a los aeropuertos son una fuente importantísima de ventaja competitiva para los territorios. Y en el caso de Renca, pues es obvio, ¿no? Es evidente. También la posibilidad en Cartagena del transporte azul, transporte ecológico por agua, para ir conectando la ciudad, y luego incluso el reciclaje de infraestructuras antiguas. Este es el antiguo aeropuerto, que está en un lugar muy estratégico, entre la Ciénaga de la Virgen y el océano, y entonces lo que estamos planteando ahí es un distrito de innovación, un distrito 4.0 para propiciar la diversificación productiva de Cartagena, no solamente en materia energética y de turismo, que es lo más tradicional, sino también en materia de innovación y tecnología digital. Este es el proyecto que llamamos Cartagena 2050, un proyecto de ciudad. Casi ninguna ciudad ha tenido éxito trabajando a corto plazo. La visión a largo plazo es una fuente de inspiración. Por eso es tan importante el liderazgo político en la transformación de las ciudades, el tener una visión, los procesos de participación para compartir esa visión, y de esa manera es una fuente fundamental para el éxito en la transformación de las ciudades. Bueno, volviendo a nuestro territorio, volviendo a Chile, me gustaría hacer hincapié de nuevo en esta singularidad única que tenéis, que es donde vive más de la mitad de la población del país, entre Santiago, Valparaíso,
San Antonio e incluso Rancagua. Es lo que nosotros llamamos el diamante central de Chile. Fijaros la riqueza morfológica y de relieve que hay en el territorio, los corredores ecológicos. Y si calculamos una isocrona desde el centro del área metropolitana de Santiago, en 15 minutos llegamos a una población de 2,6 millones de habitantes, más allá de la delimitación en comunas o en territorios administrativos. En 15 minutos veis esa mancha amarilla sobre la base de la infraestructura existente, llegamos a 2,6 millones de habitantes. Pero en 30 minutos llegamos a 5,5 millones de habitantes. 45 minutos, una hora. Es decir, es importante ver los tonos diferenciados de amarillo, nos hablan de los lugares, especialmente, fijaros aquí, la isocrona de 45 minutos. Esas son las zonas de crecimiento futuro del área metropolitana. Es una gran oportunidad. Y al mismo tiempo, si pensamos también en Valparaíso, en San Antonio, y cómo ellos pueden desarrollarse y qué territorios del entorno pueden dialogar funcionalmente con esos nodos, pues aparece la posibilidad de crear este diamante central de Chile. 56% de la población en tan solo el 4% de la superficie del país. Bueno, aquí veis los territorios de montaña, Valparaíso, los territorios agrícolas, en fin, en definitiva, ahí vemos una realidad única, estos diamantes territoriales. Estas realidades son los nuevos motores de la economía mundial. No son las ciudades aisladas, es la complementariedad estratégica entre estos territorios. Y luego, para terminar, me gustaría hacer una referencia a un ejercicio de diseño en un municipio muy próximo a Renca, en Batuco. En Batuco, apoyándonos en el tren que va desde Quinta Normal, pasa por Renca, luego también por Quilicura, llega luego hasta Colina, Batuco. La recuperación de este ferrocarril va a ser muy importante en la articulación del área metropolitana. En el caso de Lampa, lo que hicimos fue, en el conjunto de la cuenca de Batuco, entre Lampa y Colima, hicimos procesos de participación liderados por la alcaldía, pero con impulso desde el sector privado, con el grupo Modela. Ahí estuvimos haciendo estos foros de participación que nos llevaron a pensar el futuro del territorio. Tanto esas esculturas del territorio, que tan presentes están también en Renca. Veis también los corredores ecológicos, que son elementos fundamentales para respetar. Y luego el ferrocarril. El ferrocarril es muy importante. Pasa por el núcleo tradicional de Batuco y lo que estamos planteando es que la recuperación del ferrocarril sea un elemento dinamizador. De manera que en las estaciones estamos planteando nuevos desarrollos. En la estación de Batuco estamos planteando una nueva ecociudad que tiene mucho sentido conectar los sistemas de transporte colectivo con los nuevos desarrollos, y también en la estación que se llama de Colina, en la estación de Colina plantear una ciudad logística que hay muchas ventajas dado que el ferrocarril conecta también con otros elementos de infraestructura logística. En definitiva, apoyándonos en la morfología del territorio, plantear viviendas panorámicas, recuperar el humedal de Batuco, los corredores ecológicos y poder realizar proyectos singulares con la idiosincrasia propia de cada territorio, de cada lugar, en el contexto de este diamante central de Chile. Pues nada, muchísimas gracias. Esta es la presentación que quería haceros y luego con mucho gusto pues a vuestra disposición para poder aclarar cualquier aspecto que consideréis oportuno. Muchas gracias, Alfonso. Nos dejas pensando, reflexionando sobre las oportunidades de los territorios, ¿no? De estas características propias, ¿no? Y de todos los desafíos que tenemos los que estamos en los territorios, ¿verdad? De hacerlos crecer. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda presentación o ponencia y me da mucha alegría presentar a Carolina Coat, que es nuestra segunda expositora. Carolina es politóloga, académica, y la verdad con una vasta experiencia pública como diputada, ministra, secretaria general de gobierno, alcaldesa de Santiago y actualmente es presidenta del Instituto Ciudad. Carolina, bienvenida, un gusto saludarte y te escuchamos, la verdad, y muchas gracias por estar aquí hoy día. Gracias, Solange. Gracias por esta invitación. A la fábrica, a la Municipalidad de Renca, a todo el equipo, al alcalde.
A ver, yo voy a tratar de compartir con ustedes, hablando de este proyecto. Hemos escuchado recién a Alfonso hablar de varios proyectos muy atractivos. Yo voy a tratar de que nos situemos en ese proyecto que se llama Chile hoy día, ¿no? Que es un proyecto que está en un momento muy, muy especial, donde las ciudades, y Renca en particular, tenemos mucho que decir. Voy a compartir pantalla con ustedes para mirar una presentación. Vamos a poner esto en modo adecuado. Se ve ahí como presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, súper bien. Ya, entonces, la invitación es hablar de los desafíos de la nueva ciudad, ¿no? Y yo quisiera poner como primera interrogante, este es nuestro título, ¿no? Los desafíos de la nueva ciudad. Y quisiera poner como primera interrogante, preguntarnos cómo la ciudad acompaña a un país que está cambiando. ¿Qué papel cumple la ciudad en un país como el nuestro, que se está haciendo hoy día tantas preguntas, que está desafiado a replantear su convivencia, a escribir una nueva constitución, a hacerse cargo de muchos malestares, hacerse cargo de una sensación generalizada que tenemos en la ciudadanía de haber dado muchos pasos en el último tiempo, pero no haber logrado que en esos pasos todos participemos en condiciones de equidad? Entonces, ¿cómo la ciudad acompaña a un país que está en una transformación de esa naturaleza, pero a la vez preguntarnos si la ciudad puede, es capaz, tiene condiciones para motivar cambios en la sociedad? ¿La ciudad es solo un reflejo del país, de la sociedad que tenemos? ¿O la ciudad es también un factor constructor, un factor estructurante de esa sociedad que somos? Al preguntarnos hoy día, por lo tanto, por la ciudad, la pregunta que tenemos que hacernos es si la ciudad tiene que esperar a que el país decida sus cambios para ver cómo en esa nueva realidad se desarrolla, o bien es una protagonista de los cambios que estamos discutiendo. Y la verdad es que esas discusiones, sabemos, tienen muchos elementos que van a ser objeto de distintas opiniones, en que vamos a tener que buscar entendimientos que no son obvios de antemano, pero hay algunos factores que ya son bastante claros hacia dónde va a caminar Chile. Hay factores que han estado presentes en nuestro debate, que los hemos visto en los distintos planteamientos que hemos escuchado de las distintas personas que van a ser parte de la Convención Constitucional, temas que hemos visto que han estado en un rol protagónico en el debate y la movilización que instaló el estallido social, y en esos temas vamos a tener probablemente discusiones, pero más o menos ya podemos visualizar que el país va hacia allá, ¿no? El país va hacia fortalecer en nuestra modelo de desarrollo el rol, la protección, la relevancia de los derechos sociales, a transformarlos en derechos que den más seguridad, a transformarlos en derechos que podamos asegurar en condiciones de más igualdad a toda la población. Sabemos que un segundo tema que está transversalmente instalado es el reclamo por la desigualdad, como quizá la principal herida del país, como quizá el mayor punto donde se concentran nuestros conflictos, ¿no? La sensación de que muchos avances del país no han sido suficientes o no han sido adecuados para lograr hacernos desembarazarnos, digamos, de esta herencia pesada que tenemos en general los países latinoamericanos, que es el factor de la desigualdad en nuestra manera de funcionar como sociedad. La participación, el ser parte de las decisiones, una nuevo escalón en el desarrollo democrático, es algo que también está muy presente, que es transversal y que sin duda el nuevo sistema al que vamos a ir va a significar una profundización democrática, una democracia con más control ciudadano, con más participación, donde no solo elijamos a los que van a decidir, sino que podamos ser parte de las decisiones de manera más constante. Otro aspecto transversalmente presente, uno de los más nombrados en todas las candidaturas de los distintos sectores que quedaron representados en la Convención Constitucional, es el medio ambiente. Pero ya no solo el medio ambiente como un factor, un límite del que hay que ser conscientes,
un punto en el cual tenemos que preguntarnos para no generar daño al medio ambiente, sino a estas alturas más bien el medio ambiente como un componente esencial que está en el corazón de cómo entendemos el desarrollo, no solo un límite para no dañar al medio ambiente, sino que el medio ambiente como un activo de la sociedad, como un activo que es el que asegura nuestro presente y sobre todo el futuro de los que vendrán después. Entonces el medio ambiente instalado en el corazón del tipo de desarrollo y en la fortaleza también del tipo de desarrollo que Chile puede tener. El feminismo, otro aspecto transversal, la idea de una sociedad donde las mujeres participemos en condiciones de paridad, pero además una sociedad pensada con el punto de vista de las mujeres, con la perspectiva de las mujeres, desde la experiencia de las mujeres, validando las voces de las mujeres. Los pueblos indígenas, otro tema histórico, antiguo de nuestra sociedad, pero que parece finalmente haber llegado a un umbral en que hay claridad que el nuevo Estado que surge en la Constitución va a tenerse que hacer cargo de que somos un país donde viven distintos pueblos, donde hay culturas que la institucionalidad tiene que reflejar y considerar para que se expresen y se puedan desarrollar. El territorio, que es más que la descentralización, ¿no? La descentralización se refiere a que ciertos poderes que están concentrados en el nivel central se traspasen a los territorios, pero lo que vemos hoy día es una valorización del territorio, como un lugar desde donde se aporta una mirada que le hace bien al desarrollo del país tener en cuenta. Los niños, las niñas y los adolescentes, como personas que tienen que ser respetadas como tales, no solo reconocidas en el sentido de que tienen derechos, sino también en la posibilidad de que tengan voz en las decisiones, en la posibilidad de que pensemos la sociedad, la ciudad, también con el punto de vista de ellos y de ellas. Si se fijan, todos estos temas que están instalados en nuestra conversación de país, que son transversales a las distintas miradas con las cuales vamos a elaborar nuestra ruta hacia adelante, van a tener una versión constitucional, pero tienen una versión en el día a día de la ciudad tremendamente relevante. En la ciudad es donde todos los días ejercemos nuestros derechos, caminando al consultorio donde nos atendemos, o a la escuela o al colegio donde las niñas, los niños estudian. Tenemos esa percepción de si somos iguales o no, si somos tratados por igual, si nuestra experiencia de caminar por la calle siendo hombre o mujer es la misma, si nuestra opinión cuenta, si podemos participar o no. Los municipios tienen unos espacios, el alcalde Claudio Castro lo ha experimentado activamente, para que las personas puedan ser protagonistas gigantescos, que se puede incluso practicar hoy día, antes de que cambie ninguna constitución. La temática de los pueblos indígenas, de su presencia en distintos territorios, también en los territorios urbanos. La temática del poder local como un lugar desde donde se influyan las decisiones y no solamente se colabore o se ejecuten las políticas que se deciden en el nivel central. Entonces, en todos estos temas, que son, por decirlo así, los temas de Chile en este momento, los temas que nos están tensionando y movilizando, tenemos un gran espacio para que las ciudades, para que lo local, para que el territorio urbano sea un laboratorio de innovación, sea un laboratorio de avance, sea un lugar donde también hagamos la diferencia, donde no esperemos o no necesitemos que vengan cambios de otra parte. Desde ahí, desde la misma ciudad, se pueden lograr cambios significativos en todas estas materias. Y la verdad es que en el tema que convocó hoy día esta reunión en los paneles que hubo antes del nuestro, hay un elemento muy importante, que es cómo la actividad económica, cómo el desarrollo se expresa en el territorio y en el ámbito urbano en lo local. Aquí vemos nuestra ciudad con sus diferencias socioeconómicas, los puntos más rojos son los de alto ingreso, los más azules son los de más bajos ingresos, y al lado izquierdo en estos gráficos que son de Juanitzo Correa, vemos dónde se concentran los mayores contribuyentes del servicio de impuestos internos, ¿no? De las empresas que generan más riqueza y por lo tanto les toca contribuir más, es que no eluden los impuestos. Y vemos que tiende a reproducirse este mapa, ¿no? Donde están los altos segmentos, donde está también la mayor contribución, la mayor riqueza. Pero lo que es importante es que miremos que en realidad hay actividad económica en todo el territorio. Por cierto, no está distribuida por igual, pero está en todo el territorio. ¿Cuánta atención le hemos puesto a que la actividad económica en realidad tiene siempre
un factor territorial, se desarrolla en algún lugar. Alrededor suyo hay un paisaje, hay una comunidad, hay una cantidad de actividades propias de la vida de las personas que ahí viven, que ahí trabajan, que ahí van a estudiar todos los días. Y la verdad es que en nuestra mirada de la economía, que necesitamos agregarle tantos elementos, la sostenibilidad ambiental, sin duda, la equidad en la distribución de sus frutos, sin duda, uno de los elementos que tenemos que incorporar es la idea que la economía sucede en alguna parte, tiene unas raíces en el territorio, y en ese territorio tiene que desarrollar una relación. Aquí creo que hay una visión, lo presentaba en la mañana por el alcalde, lo he visto en los 2 debates que ya hubo, que pone mucho acento en ese sentido, cómo la comunidad se puede beneficiar de la actividad económica que hay en su territorio, y cómo la actividad económica no puede desentenderse del territorio que hay alrededor suyo. No basta con que desarrolle acciones de responsabilidad social empresarial, que haga alguna contribución, entregue recursos para algún proyecto. Lo importante es que sea parte y tenga un compromiso de largo plazo con ese territorio donde está inserta. Ahí hay una enorme conversación y un amplio campo para que Renca haga de la instalación de actividad económica en su territorio una fortaleza y haga un desarrollo social, educacional, laboral, de capacitación ligado a esa realidad. El desarrollo económico local, como una mirada de lo económico que se hace cargo de que el entorno importa, como una mirada que piensa la economía local en la ciudad con ciertas particularidades, que establece que debe buscarse una relación de otro tipo, no solo instrumental, no solo de no molestarse, no solo de no causar daño o de no causar molestia, que es como el piso mínimo, ¿no? Es donde usualmente nos centramos a conversar, pero quizá nuestra mirada podría ir mucho más allá. Podría incluir, por ejemplo, la idea de que en una comunidad donde estamos buscando que el funcionamiento de nuestra vida diaria apunte y valorice las cercanías, apunte y valorice el desarrollar nuestra actividad cotidiana, ojalá en entornos más cercanos de nuestra residencia, qué importante sería para todos, para todas nosotros, el que las actividades económicas busquen y miren a su alrededor para fomentar que las comunidades que viven ahí, que muchas veces también les toca vivir las molestias de una actividad económica que desarrolla en el sector, también aprovechen esas oportunidades y podamos, por ejemplo, que muchos más renquinos y renquinas puedan encontrar fuentes de empleo en las empresas que hay cerca y que esas empresas tengan un vínculo con la actividad educacional que se hace en el sector, que conozcan las comunidades y que participen de ellas porque son también vecinas y vecinos de ese territorio. No estamos acostumbrados a pensarlo así, pero es quizá un cambio que tengamos que hacer en nuestra manera de pensar. Y hay muchos elementos, aquí ya varios se han mencionado en el transcurso de esta jornada, de cómo se relaciona la actividad económica con el entorno. El concepto del empleo, que ha estado muy presente, de cómo transformar en oportunidad para la comunidad esas actividades, esas empresas, esos comercios. El concepto de la cercanía, como una forma también de organizar nuestra vida, en que cada vez más distribuyamos los centros de servicio, las fuentes de empleo en el territorio de la ciudad. Vayamos a territorios mixtos y no como sucede en la actualidad, que tenemos concentrados en una parte siempre la misma, la mayoría de las fuentes creadoras de empleo y por lo tanto somos grandes generadores de viajes largos porque las personas tienen que desplazarse a esos lugares a trabajar. Si vamos generando condiciones para que esas actividades se distribuyan, los viajes van a ser menos necesarios. Y en lugares donde ya están distribuidas, porque en el caso de Renca hay ya una alta presencia de actividad económica, lo importante es lograr que eso se enganche con los vecinos y que muchas más personas que viven en ese entorno se preparen, tengan condiciones en su educación, en su capacitación, para encontrar después trabajo también en esas actividades que quedan en el entorno de sus barrios. Los subcentros, que ya fueron mencionados en la presentación anterior de Alfonso, ¿no? Cómo hacer en nuestro territorio que no solo haya presencia de actividad económica, sino de servicios, de equipamientos comunitarios, de condiciones para que el tiempo libre o el cuidado de los niños o el tiempo de las personas mayores dependientes tengan apoyos para poderse desarrollar en el entorno y no tener que trasladarnos a otros sectores distantes de la ciudad. La mixidad de actividades, algo que Renca conoce bien porque es un territorio mixto, pero gran parte de nuestra ciudad no es así, donde la cercanía de
donde se vive, donde se trabaja, donde hay comercio, donde se desarrollan actividades económicas, sea algo normal y dejemos atrás esta idea de esta ciudad que tiene territorios especializados por actividad y especializados por grupos económicos, ¿no? La mixidad también en eso, en nuestra ciudad, escasea, ¿no? Tenemos una ciudad muy segregada y eso, por Dios, que nos ha traído consecuencias y costos en la manera en que hemos ido generando una sociedad que no se ve a sí misma, que no logra mirarse como conjunto, y de consecuencia se hace mucho más difícil que nuestras políticas públicas, que nuestros servicios sean para todos y todas iguales y no para cada uno de acuerdo a sus distintos bolsillos. La producción local como algo a priorizar, como algo a rescatar, como algo a valorizar, muchas veces olvidado, especialmente importante en las temáticas que están acá, que en la foto, que tienen que ver con la alimentación. El concepto de la resiliencia y la economía circular, que ya no es una aspiración a hacer algo como quizá lo era hace unos años atrás, cuando estos temas salieron a la palestra, no tiene que ver con nuevos temas que hay que incorporar en la agenda, tiene que ver a estas alturas con urgencias para hacer sostenible la vida urbana, sin preocuparnos de la resiliencia, sin preocuparnos de la economía circular. Estamos haciendo territorios insostenibles, con mala calidad de vida, con conflictos acumulados, con tensiones y con agotamientos de recursos que nos van a costar muy caros. La salud urbana que tiene que ver con cómo nuestra manera de vivir en la ciudad impacta en nuestra salud. Y ahí los viajes, la contaminación, la posibilidad de hacer actividad física, la posibilidad de no vivir tan estresados, de tener una vida con más gratificaciones, es donde se juega el grueso de nuestra salud. Mucho más que en el acceso a medicamentos o exámenes médicos, se juega en cómo conducimos la vida todos los días. Y la identidad, casi como se podría decir, la red que tiene todo esto junto, ¿no? Lo que nos permite mirarnos como territorio, mirarnos como comunidad, con todos los elementos que la comprenden. Todos esos son factores que hacen que miremos la economía ligada al territorio como una necesidad, pero también como una fortaleza, como una oportunidad que nos puede significar también más progreso y más equidad. Nuestra manera habitual de hacer ciudad y de hacer inversión, de hacer empresa, ha sido históricamente muy ajena a la mirada del territorio. Los ministerios piensan sus políticas, piensan sus proyectos, donde están los capitales, piensan dónde invertir, eligen un lugar de acuerdo a la conveniencia del precio del suelo, de acuerdo a la conveniencia de la localización, de la conectividad con otras actividades, con los centros logísticos, con la provisión. Se piensa desde una parte y se instala en otra el quehacer. La política pública, el proyecto de infraestructura, la empresa instalada en el territorio. Esta manera de funcionar es la que hoy día está en discusión, es la que debemos poner en discusión y quizás el mayor aporte que las ciudades, las comunas, las futuras gobernaciones regionales podamos hacer a este Chile que viene. El pensar que en lugar de esta lógica de las cosas que se deciden en una parte y bajan, la salud que decide el ministerio y ejecuta el municipio, la educación que se hace en las políticas a nivel nacional y se administra a nivel local, o la vivienda, que son programas nacionales que se ejecutan fundamentalmente a través de operadores privados, o la inversión productiva, inversión privada, que se piensa por parte de quienes tienen el capital y se instaura en un territorio, y ahí habrá que lidiar con los conflictos, con las exigencias, con las restricciones ambientales. Bueno, esa manera de pensar es la que hay que poner en discusión, y Renca, con el liderazgo que ha alcanzado el alcalde Castro, con la manera en que se ha ido posicionando como un territorio de nuestra ciudad donde se está pensando, donde se está discutiendo, donde se están replanteando muchas cosas, puede intentar revertir esta ecuación, revertirla en el sentido no de que vayan a desaparecer estos actores centrales o los grandes capitales o los ministerios, ciertamente van a seguir existiendo y van a tomar sus decisiones, pero la gracia es que desde el nivel local, desde el territorio,
hay una capacidad de ser contraparte, de decir, aquí la política educacional la vamos a hacer con este foco, aquí el programa de salud nos parece bien y estos recursos que llegan para realizarlo, bienvenidos sean, pero lo vamos a compatibilizar con este programa X que tenemos acá en materia de prevención para darle también la mirada que desde Renca hemos desarrollado, cómo asumir una política de salud de acuerdo a nuestra realidad, a nuestro territorio, a nuestras necesidades. Y lo mismo respecto a la inversión privada. Bienvenida esa inversión privada, pero llega a un territorio donde hay personas, donde hay una historia, donde hay un medio ambiente, donde hay un paisaje, donde hay una identidad, donde hay otras actividades. Este contrapeso de lo local, este contrapeso de la comunidad, este contrapeso del territorio y de la economía local es una parte fundamental de una nueva distribución de poder en la sociedad, de una nueva manera de tomar decisiones. Muy necesaria y quizá el mayor aporte que podamos hacer a estos cambios que está teniendo el país. Y algunas expresiones de cómo esa transformación se puede dar, solo los vamos a ver a la pasada para estar dentro de los tiempos. Una muy relevante, supe que en la mañana esto estuvo presente también, el género. La ciudad tiene género, la ciudad no es neutra. La ciudad ha sido hecha y decidida históricamente por hombres y ha sido hecha pensando en una dinámica de funcionamiento propia de una masculinidad de la sociedad industrial. Una ciudad pensada para una persona que vive en un lugar y se desplaza a trabajar, una persona que ocupa la calle para trasladarse, es simplemente es un lugar de paso para llegar a un destino, en lugar de una ciudad pensada con la perspectiva más plural de su población y fundamentalmente con la perspectiva del género femenino, donde los viajes son distintos porque no son viajes de ida y vuelta, son viajes múltiples para desarrollar distintas actividades, donde el trabajo no es la única actividad que nos desplaza, sino también los cuidados, ir a dejar niños, ir a acompañarlos al consultorio, ir a llevar a la suegra a hacer alguna gestión, ir a hacer las compras del hogar. El espacio público como una experiencia distinta, donde no se transita solamente, sino que en gran parte se vive. Las mujeres somos las principales caminadoras de la ciudad, las principales usuarias de la ciudad, las más vulnerables en la ciudad. El empleo y su vínculo con todo lo anterior. Cómo hacer para que esta vida donde hay tareas que se sobreponen, se distribuyan de otra manera para que el empleo sea accesible a las mujeres, estas tareas que hoy asumimos principalmente nosotras, o esta misma temática del empleo ligada a los viajes, cómo lograr que existan maneras de resolver los temas del cuidado y maneras de ubicar las actividades económicas en la cercanía, de manera que sean compatibles con otras actividades. Hoy día muchos de esos obstáculos hacen que las mujeres trabajemos menos o trabajemos peor o perdamos el empleo antes que los hombres. La seguridad, también con una perspectiva distinta, porque la seguridad mirada desde los delitos contra la propiedad, que es nuestra tradición, que son además los delitos de alta connotación de los que siempre hablamos, muchas veces pierde de vista que la seguridad para las mujeres está mucho más ligada a los delitos corporales y está mucho más ligada a la sensación de inseguridad, no solamente a la comisión de los delitos, sino a la percepción de que el espacio es riesgoso, de que el entorno es agresivo, de que la calle está concebida como un lugar donde las mujeres ojalá estemos lo menos posible. Desde pequeñitas recibimos ese mensaje. Todas estas dimensiones nos hablan de una manera de pensar la ciudad distinta, poniéndonos en los zapatos, poniéndonos en la mirada, poniéndonos en el día a día de las mujeres, para con eso lograr equidad, pero también mejores oportunidades de trabajo, también más seguridad, mejores condiciones para las niñas y los niños, para las personas que requieren cuidados y que hoy día en gran medida descansan de la capacidad de hacer peripecias de las mujeres. La movilidad, otro ámbito que requiere una transformación sustantiva. Renca sabe mucho de eso porque de alguna manera es una comuna víctima de una manera de mirar la movilidad que debemos superar. Por una parte está la necesidad de romper esta dualidad entre cercanía y accesibilidad. Nosotros necesitamos cercanías para que haya actividades cotidianas, que no haya que hacer grandes desplazamientos para realizar, pero necesitamos a la vez que el conjunto de la ciudad sea accesible. No queremos una ciudad en que cada uno se desenvuelve en su barrio
y vive enajenado del resto del territorio urbano. Necesitamos una ciudad con más encuentro, con más mezcla, donde nos estemos permanentemente interactuando, donde dejemos atrás esta sensación tan segregada en que vivimos hoy. Entonces no tenemos que elegir entre cercanía y accesibilidad. Tenemos que avanzar en cercanía, porque hoy día recorremos distancias muy largas, pero a la vez tenemos que hacer toda la ciudad accesible. Y Renca, por ejemplo, se merece tener acceso a esa ciudad que tiene tan cerca, pero a la vez tan lejos, porque la tiene separada por las carreteras y por el río. Así como lo que vimos en los proyectos recién, de estos preciosos puentes que cruzaban, no sé si van a ser puentes, túneles, teleféricos o caminos peatonales, pero necesitamos una Renca que no tenga que cruzar por un camino de cocodrilos como actualmente para conectarse con el resto de la ciudad. Otra dicotomía a romper es la ciudad autocéntrica, pensada desde, para y por los autos, a una ciudad pensada para la diversidad de las personas, con sus distintas maneras de trasladarse. Renca, de nuevo, lugar donde más del 40% de los viajes se hace a pie. Sin embargo, cuando acoge una de las mayores inversiones en infraestructura de transporte, una autopista, prácticamente la realidad de los peatones no entra en esa inversión como algo relevante. Eso es algo que tenemos que cambiar significativamente. Lo público y lo privado, la necesidad de que el transporte público, la movilidad masiva, esté priorizada en nuestra manera de pensar la infraestructura. La velocidad versus el tiempo. Lo que importa es el tiempo, no la velocidad. No necesitamos grandes velocidades. Normalmente la gran velocidad de unos es la lentitud de otros. Lo que necesitamos es valorar el tiempo de todas las personas y que ese tiempo de viaje no sea excesivamente largo para nadie, pero que además sea de calidad, que el viaje no sea una aventura, no sea un peligro, no sea un mal rato, sino que sea una experiencia de conexión con el espacio urbano. La unimodalidad versus la intermodalidad, el tren que se mencionaba recién, es parte fundamental de eso. Ningún tren que llegue a la ciudad nos va a llevar a nuestro destino final. Vamos a tener que combinarlo con un viaje en transporte público, con un pedazo de caminata, con algo de bicicleta, quizá con estacionamientos para conectar los que se trasladen en el auto hasta el tren. Cada vez más vamos a hacer viajes que intercambien medios. Y por cierto, lo sostenible versus lo insostenible. Lo que sin duda es insostenible es una ciudad donde todos aspiremos a andar en nuestro vehículo particular a alta velocidad. Eso simplemente no va a pasar. Mientras más intentemos que pase, menos vamos a andar, menos rápido vamos a andar y más vamos a tener una parte de la población mirando. Último tema con el que vamos a cerrar, esto que también en Renca es tan importante. Hoy día todos los ojos están puestos en el problema de los campamentos y probablemente vamos a escuchar muchas propuestas para resolver el problema de los campamentos. Pero los campamentos no son un problema de la falta de programas para resolver los campamentos. Los campamentos son expresión de cómo está funcionando la ciudad y cómo funciona la dinámica de la vivienda, tanto pública como privada. Si hay campamentos, es porque los arriendos son muy caros. Si hay campamentos, es porque los programas de vivienda son muy rígidos y muy lentos. Si hay campamentos, es porque las personas necesitan buenas ubicaciones y están dispuestas a sacrificar muchas cosas con tal de quedar en lugares donde tengan cercanía a sus actividades principales. Por lo tanto, el desafío de resolver los campamentos no es solo darle una solución a las personas que hoy viven en campamentos, sino tener una nueva forma de enfrentar la temática de la vivienda, que implica multiplicidad de herramientas, no solo el subsidio para la propiedad, sino también programas de arriendo, también programas de recuperación de edificaciones antiguas, también programas que pongan el acento en cooperativas, también políticas de suelo que permitan controlar, manejar, incidir en el precio del suelo, en fin. Terminamos, me está llamando Gabriela, porque yo creo que estamos en el tiempo, solo para decir que la inteligencia de lo que hagamos ahora tiene en gran parte que ver con esta palabra mágica que es la colaboración, pero es una colaboración en una nueva geografía del poder. Es una colaboración que no se da en los rangos de jerarquía, de exclusión, de desigualdad que hemos conocido hasta hoy. Tienen que rebarajarse las cartas de esta colaboración, y en esa colaboración las comunidades, los territorios, la equidad, las mujeres, el medio ambiente, el territorio sostenible.
No hay actividad económica sostenible en territorios que no sean sostenibles. Con eso terminamos. Fin. Muchas gracias. Perdón si me Muchas pasé. gracias. Sí, un poquito, pero la verdad estamos súper entusiasmadas escuchándote y la verdad que no me da tiempo como para hacer la síntesis, pero la verdad reflexionando sobre salud urbana, resiliencia, este poder que tiene la ciudad, verdad que nos hace cambiar y con tantos desafíos, ¿no? de inclusión, de sostenibilidad, de medio ambiente. Así que muchas gracias, Carolina, por la presentación tan local que nos confronta y nos pone a mirar también la experiencia internacional que nos compartía Alfonso. Y la que viene ahora, me imagino, parte de lo que nos va a compartir Alejandro Preuche. Ensayamos el apellido antes, ya. Les voy a compartir una breve biografía de Alejandro, nuestro siguiente panelista. Él es fundador y presidente de Almado, es ingeniero civil industrial, MBA de la Universidad de Stanford, fue socio senior de la consultora McKinsey, director de empresas, ha participado en la creación de varios fondos de inversión y desde el año 2014 participa activamente en el desarrollo de inversiones de impacto en todo el mundo. Ya lo de mí por lo menos me entusiasma mucho de su biografía. Participó en el proyecto de urbanización Barrio 31 en Buenos Aires, Argentina. Alejandro, un gusto tenerte acá, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Solange. Muchísimas gracias por la invitación que me han formulado, gracias al alcalde, a todo su equipo, Gaby, particularmente a ti. La verdad que después de estas dos ponencias, de Alfonso y de Carolina, parecería que queda muy poco por decir. No puedo más que estar totalmente de acuerdo con que hay que planificar el largo plazo y también estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que partir de un contacto real con las necesidades de la gente de hoy. Lo que voy a querer compartir con ustedes es el resultado, en apretada síntesis, de un trabajo que hicimos desde Almado. Ya les contaré un poquito quiénes somos nosotros. Espero no extenderme mucho porque veo que me queda poco tiempo y tiendo a extenderme mucho y me retan por eso. Pero que también quiero decir que hicimos con la Fundación Chile durante el año pasado para la comuna de Renca. Y este fue un trabajo que yo diría que parte de el disparador fue, valga la redundancia, el estallido social. El estallido social puso en evidencia un tema que es muy doloroso para todos, que es la desigualdad, y particularmente la desigualdad urbana. Y ese estallido provocó que junto con la Fundación Chile nos propusiésemos como objetivo el encontrar un lugar donde explorar qué soluciones se pueden traer, se pueden aportar, para por un lado lograr esa visión de largo plazo que nos planteaba Alfonso, también reconociendo la problemática social en la que hoy vivimos. Y al final del día la pregunta de fondo es ¿cómo hacemos para atraer el capital para poder hacer todas estas cosas? Porque si tuviésemos infinito capital no tendríamos ningún problema, ya lo hubiésemos hecho. Lo cierto es que no tenemos infinito capital. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes ahora, y espero que se esté compartiendo porque no lo veo acá. No, Alejandro, abre tu presentación porque estamos viendo la página que tenías abierta de la otra, perdón. Entonces... Momento, ¿por qué? Tranquilo. A ver si ahí se va. Es esta, sí, ahora sí, perfecto. Eso, ahí sí, perfecto. Bueno, eso es la tecnología que nos ofrece tantas alternativas, pero bueno, de lo que voy a hablar es de cómo responder al desafío de la ciudad. Y el desafío de la ciudad, en parte, lo voy a plantear desde la perspectiva de lo que denominamos las inversiones de impacto. Inversiones de impacto son aquellas inversiones que se hacen con la intencionalidad de producir un impacto positivo en la sociedad, particularmente en los más vulnerables. Y lo que sí les puedo decir es que el futuro está aquí en Renca. En Renca encontramos un caso extraordinariamente potente para atraer inversiones a escala, resolver el problema
brutal de la desigualdad social y al mismo tiempo posicionar a la comuna como un lugar muy atractivo para más inversiones. Yo quiero empezar esto con este mapa de Renca, donde ven la parte verde, el cerro, luego el borde de la comuna, pero los colores esos más rojizos representan el porcentaje de hogares que están en el 40% inferior de todo Chile, en términos de vulnerabilidad o menores ingresos. El principal desafío que nos plantea el desarrollo de la ciudad Renca a futuro es cómo resolver el problema de la alta vulnerabilidad social. Y este problema, creo que históricamente tal vez hemos tratado de obviarlo, pero claramente no se ha podido resolver con los medios habituales. Hoy en día, más del 55% de la población de Renca está entre el 40%, dentro del 40% más pobre y más vulnerable de todo el país. Y es así como vive esta gente. Desgraciadamente, este fue un desarrollo un condominio que se llama La Maule, que estuvimos visitando, entre otros, con el alcalde, con gente de la Fundación Chile, Pablo Alard, que por cierto nos ayudó muchísimo en toda esta conceptualización de cómo resolver la problemática de esta ciudad. Y La Maule fue construido en el año 1985. Son departamentos, viviendas de 36 metros cuadrados, donde viven familias de 3,5, 4 personas o más. Gran deterioro, hacinamiento, violencia, pobreza. Eso es una parte de Renca. La otra parte de Renca es la que a todos nos gustaría ver, que es la de la derecha, donde hay empresas, donde se manifiesta el desarrollo, la innovación, el futuro. Es como que el futuro de Chile está a la derecha, pero el presente de mucha gente, de la mayoría de la gente, al menos en Renca, es el de la izquierda. Podemos decir que aquí hay dos Rencas entonces. Cuando entonces nos planteamos a futuro estas dos Rencas, no podemos pensar en una o en la otra separadamente, porque en la práctica hoy en día lo que está pasando es que estas dos Rencas están creciendo de espaldas unas a otras. ¿Cómo se integran? A través de muros. ¿Cómo se relacionan? Difícilmente. Por eso hoy nos contaba el alcalde que solamente menos del 25% de la población de Renca trabaja en empresas en Renca. Y menos del 14% del empleo que generan las grandes empresas son renquinos. Bueno, esto hay que solucionarlo. Evidentemente es muy difícil poder seguir creciendo de manera desintegrada. Y si bien hay muchísimas oportunidades a futuro, como veíamos hoy, el tren, el túnel, el metro, etcétera, etcétera, lo que nos tenemos que plantear es si creemos sinceramente que solamente esas inversiones van a mejorar la situación de esta población más vulnerable. O sea, la pregunta es, si mantenemos el status quo actual, ¿esto va a cambiar sinceramente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque más de lo mismo no funciona. ¿Qué quiere decir más de lo mismo no funciona? Y aquí tenemos una lista de cosas: externalidades negativas que no están mitigadas, escasa integración local, riesgo de gentrificación, riesgo de conflicto social agravado, problemas como que de pronto aparecen las cocheras del metro, que está buenísimo que estén, pero tal vez terminan teniendo externalidades negativas fuertes. La pobreza, finalmente, disminuye el impacto y el atractivo de las inversiones. Consecuentemente, se va a disminuir el potencial de atracción de nuevas viviendas, porque es cuestionable. Obviamente, después de la pandemia, estos problemas se agrandan enormemente. Ahora bien, si más de lo mismo no funciona, la pregunta ¿es posible un cambio radical? ¿Es posible modificar esta situación, construir el largo plazo, pero a partir de una solución significativa, radical, rápida del problema que vivimos hoy? Para responder a esta pregunta, primero quiero hacer un pequeño paréntesis, hablándoles un poquito de quiénes somos, Almado. Almado somos una consultora de estrategia de impacto territorial que busca la disminución de la desigualdad. Lo que apuntamos a hacer es ayudar a canalizar inversiones, tanto públicas como privadas, para la integración social de barrios y zonas vulnerables. Un breve ejemplo voy a contar que es muy paradigmático, es interesante que este es el caso del barrio 31, tal vez algunos de ustedes lo conocen, es en la ciudad de Buenos Aires,
Es un mega campamento, 40.000 personas a lo largo de 70 años, con más y menos han vivido y se han instalado allí, entre la ciudad, que es el lugar más rico de toda la República Argentina, y el río, entre las vías del ferrocarril y el puerto. En tierras fiscales, hoy viven más de 10.000 familias, con muy bajos indicadores de desarrollo humano. A lo largo de los años, se intentó de todo, sacarlos, expulsarlos, darles subsidios. Pues la verdad que nada funcionó, siempre volvían, como decía Carolina recién, vuelven por algún motivo. En el año 2016, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió hacer un enfoque totalmente distinto. Y gracias a ese enfoque fue que, entre otras cosas, por ejemplo, el BID financió gran parte de este desarrollo, que en total fue una inversión de 300 millones de dólares. Estos 300 millones de dólares se invirtieron, y no voy a entrar en mucho detalle, pero en un programa que es multidimensional, para la persona en todas sus dimensiones, desde derechos hasta su empleabilidad, desde cómo vive a cómo se traslada. También apuntando a tener acciones muy visibles. El nuevo Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se construyó allí, y es un edificio extraordinario. El alcalde, equivalente de la Ciudad de Buenos Aires, tenía durante un año tenía reuniones de gestión en el barrio, en un lugar que antes era el búnker de los narcos. Estas son acciones tan potentes, tan fuertes, que indican, señalan que esto ha cambiado, esto es distinto, lo que viene ahora es distinto. A partir de ahí, la construcción de confianza con la población para que participe, y finalmente, un tema que es muy importante, que es lo que voy a hablar un poquito más ahora, que es que de este modo se crea valor compartido para todos ganan. Hay un dinamismo económico local muy importante y hay un retorno de 3 veces la inversión. Concluyo esta parte. Nuestro mensaje es que la disminución de la desigualdad crea valor económico. Entonces, vamos ahora a la pregunta que nos hacíamos en Renca. Más de lo mismo. ¿Funciona? ¿Sí o no? No. ¿Es posible un cambio radical? Sí, mediante una visión disruptiva e integradora, con un fuerte énfasis en la disminución de la desigualdad. Esto es lo que escuchamos hoy al alcalde. Esta visión es lo que es el punto de partida. Pero además, a través de la aplicación de un programa multidimensional, inversiones que cambian rápidamente el contexto, el desarrollo de fuentes de trabajo en Renca, mayor capacitación laboral, vivienda e infraestructura social, mejor salud, educación y derechos, y una drástica disminución de la criminalidad, es fundamental ese tema. Ahora bien, si hacemos todo esto, entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la pregunta que hacía al principio. ¿Todo esto es financiable? Bueno, es financiable si hay retornos, si se genera valor económico. En Renca se pueden generar más de 8.000 millones de dólares de valor económico si se disminuye la desigualdad. Repito, si se disminuye la desigualdad, en Renca se pueden crear más de 8.000 millones de dólares de valor. Y ese valor es compartido por todos, la población, mayores ingresos de la población, propiedades, el valor de las propiedades desarrolladas actualmente y a desarrollar va a mejorar del orden de los 4.000 millones de dólares. Y el valor local de las empresas también aumenta. Por tanto, la disminución de la desigualdad crea valor económico. Este punto es muy importante. ¿Y cómo hacerlo? A través de lo que llamamos un master plan de impacto, que es lo que hemos estado trabajando muchísimo con la municipalidad, con todo el equipo del alcalde, que por cierto es extraordinario, en un programa integral y multidimensional a corto plazo, que parte de vínculos de confianza. Por eso la gestión del territorio es tan importante, pero también con inversiones fuertes en nueva infraestructura, tanto pública como privada o de los privados. Fuertes inversiones en desarrollo humano, fortalecimiento de pymes, mejora de seguridad, sin duda, educación, salud, familia, en fin, un programa integral y que esté basado en este concepto de un nuevo paradigma de inversiones con alto impacto social y ambiental. Y ahora quiero simplemente remarcar este tema. Esto es lo que hace la diferencia. De todo lo que estamos hablando, la gran innovación es ponerle la palabra impacto, medir el impacto, porque esto es lo que nos lleva a un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma es lo que eventualmente nos permitirá cambiar Renca, que vemos aquí con una alta vulnerabilidad, a mejor que el promedio de Chile. Este tiene que ser el objetivo a lograr que dentro de ¿cuánto? 5 años, 7. Lo cierto es que hay un enorme sentido de urgencia. La gente no puede esperar, entonces tenemos que empezar ya. Finalmente,
esto que estamos diciendo es posible hacer, pero requiere un cambio de paradigma importante. Mayor articulación territorial para la ejecución. Es fundamental el papel del municipio, de la gestión del territorio. Fundamental, lo decía recién Carolina, lo quiero enfatizar más todavía. El municipio es quien conoce la gente, las necesidades de la gente, y quien puede entonces articular del mejor modo posible la inversión pública y privada para mejorar esas condiciones. Segundo tema, estrategias de valor compartido. Todos ganan, pero si cada uno de nosotros hacemos nuestra inversión o nuestro desarrollo pensando solamente en mí, entonces este valor compartido no se crea. ¿Cómo hacemos para salir de mi propia cuentita de rentabilidad incorporando métricas de impacto? Porque el impacto finalmente va más allá de la rentabilidad directa que genera mi inversión. Tiene que ver con el impacto que yo tengo en el resto, y lo que hemos comprobado es que ese impacto es enorme. Y ahora bien, para que esto ocurra, necesitamos un cambio cultural muy importante, necesitamos cambiar la mirada. A mí me encantó lo que decía hoy el alcalde al principio, que es con qué lente miramos la realidad de Renca. Este es el cambio cultural que necesitamos, mirar esta misma realidad, que muchas veces no la queremos mirar o queremos pasar de costado, mirarla de manera integral y positiva, porque sí la podemos cambiar. Y por eso lo que les queremos decir a todos es que la disminución de la desigualdad es un objetivo en sí mismo, porque crea valor económico, y de ese modo podemos atraer los cientos de millones de dólares necesarios para cambiar esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Y cómo nos deja reflexionando, ¿no? Y estas conversaciones, estas posibilidades de intercambiar experiencias es parte del camino, ¿verdad?, para romper esos paradigmas que tenemos, ¿no? Nos quedan solo 10 minutos, nos han regalado 10 minutos, ¿no?, para tener una breve revisión, ¿no es cierto?, a partir de las preguntas que nos han hecho llegar. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos las respuestas breves para alcanzar a hacerle alguna pregunta a cada uno de ustedes. Alfonso, voy a partir contigo, ¿no? Tú lo decías en tu presentación, hacías el dibujo a propósito de tu experiencia en Batuco, de esa nueva línea de tren. Y la verdad, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, ¿no? Considerando la localización estratégica que tiene el municipio o la comuna de Renca, cerca de, ¿no es cierto?, conexiones con otras regiones, ¿verdad?, cerca de puertos, carreteras, lo habrás visto en el perfil del municipio, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podrías hacer a la gente del municipio de Renca que está, de cómo aprovechar y poner en valor ese nuevo tren metropolitano y la nueva estación de metro? Porque van a haber unas obras también de infraestructura muy importantes en los próximos años en Renca. ¿El micrófono, Alfonso? Perfecto. Ahora, sí, en casi todas las áreas metropolitanas los temas de movilidad están resultando críticos para la sostenibilidad, para la competitividad, para la integración social. La movilidad es muy importante. Entonces, para que un municipio del área metropolitana pueda dialogar y encontrar un perfil diferencial dentro de ese territorio de la ciudad-región de Santiago, es fundamental que haga un ejercicio de diseñar su proyecto de ciudad, en donde se integren esas nuevas infraestructuras, como el ferrocarril, el metro, pero también los sistemas ambientales, los perfiles productivos para los cuales pueda tener ventaja competitiva. Yo creo que el gran ejercicio que podría hacer Renca es definir en el nuevo contexto, pospandemia, en el nuevo contexto de formar parte de un área metropolitana que es el motor del país, poder definir de manera participativa y de forma creativa un proyecto de ciudad que responda a esos retos y a esas oportunidades que están surgiendo. A nivel internacional se ven ciudades que tienen proyecto, que saben dónde van, y ciudades que no tienen esos proyectos. Por eso yo creo que es absolutamente importante. Alfonso, sí, te estamos escuchando un poquito cortado, tal vez no sé si te acomodas para poder escuchar. Ahora mejor. Estás haciendo. Sí. Un poco mejor, sí. Ahora un poquito mejor. Bien, bueno, sí, pues sí. Comentaba eso, que hay ciudades que tienen proyecto y ciudades que no tienen proyecto. Renca, para sacarle partido a sus elementos diferenciales, a su identidad, a su localización, a las futuras infraestructuras,
necesita, sin lugar a dudas, una reflexión donde pueda planificar a medio y largo plazo el perfil de ciudad que se quiere. Y para eso son fundamentales los procesos de participación, liderazgo y los procesos de participación para que ese proyecto ciudad creativo pueda realmente marcar una pauta donde se integre competitividad económica, cohesión social y los temas de sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, Alfonso. Seguro que podríamos profundizar muchísimo más, pero bueno, aquí dejaste algunas ideas. Carolina, la verdad que tenemos muchas preguntas que podríamos hacerte, ¿no? Que nos han llegado acá a propósito, ¿verdad?, de este desafío de las instituciones, de realmente conectarse y escuchar a las personas, ¿no? A ratos, ¿no es cierto?, hay harto visto, pero poco hecho, pero me quiero quedar con otra pregunta que además a mí me preocupa, me ocupa, que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema, uno de los impactos feroces de la pandemia, que es el desempleo en las mujeres. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo buenas políticas de ciudad pudieran incorporar o facilitar más bien la incorporación de esa fuerza laboral femenina, que además no solamente, como sabemos, tenemos el desafío del trabajo, sino que somos hoy día, ¿no es cierto?, las principales responsables del cuidado, como lo decías tú también en tu presentación? Sí, bueno, yo creo que hemos pensado mucho tiempo en la pandemia como una especie de crisis que un día se va a terminar y vamos a dejarla atrás, pero la pandemia nos va a dejar muchas secuelas y vamos a estar un buen tiempo lidiando con las consecuencias de la pandemia. Una de ellas, sin duda, es el retroceso que hemos tenido en términos de género, ¿no? De la incorporación de las mujeres al trabajo, del incremento de los problemas de violencia, que son cosas que ciertamente hay que buscar revertir. Sin embargo, hay una decisión que tomar respecto a si una vez que empecemos a dejar atrás este momento más crítico, nos vamos a limitar a buscar simplemente una reincorporación al ámbito laboral. No te estoy escuchando, estás silenciada. Qué pena, te decía que también te estamos escuchando mal, así que parece que a lo mejor no es solo tu conexión con nosotros, pero a ver si a lo mejor te acercas, nos ayudas un poquito. No sé si eso cambiará en algo, me voy a acercar. No creo, pero hagamos el intento. A dar la ilusión de que estamos más cerca. No, decía que no basta solamente con restituir los puestos de trabajo como estaban, sino intentar políticas en esta etapa que, como vamos a tener que estimular el empleo, busquemos estimularlo de tal manera que nos hagamos cargo también de esas brechas de inserción laboral que las mujeres teníamos. Entonces, en esta etapa, en la que va a venir a continuación, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de motivar proyectos que faciliten el desarrollo de empresas en zonas distribuidas de la ciudad, no solo en las zonas de siempre, donde se concentra la actividad económica, en promover inversión en infraestructura para el cuidado, en zonas de cercanía, en promover proyectos de inversión pública que generen estos microcentros, estos subcentros de cercanía donde haya actividades para el cuidado, para el tiempo libre, para las personas mayores. Entonces, si logramos que las políticas de promoción del empleo, de promoción de la inversión, tengan ese foco y busquen priorizar proyectos de cercanía, de cuidado, que incentiven inversión en las zonas que tienen menor inversión, vamos a lograr no solo recuperar el estado que teníamos antes de la pandemia, sino que en esa misma, digamos, en esa misma pasada, lograr que ahí se generen empleos de más calidad para mujeres, se generen empleos en proximidad, se resuelvan los temas de cuidado y generemos un mercado del trabajo con menos brechas de desigualdad que las que hemos tenido históricamente, incluso aumentando la participación laboral de las mujeres. Sabemos que siempre ha sido desventajosa en empleos de menos calidad o de menor remuneración. Entonces creo que sí hay una gran oportunidad, va a ser un periodo difícil, desafiante, pero si lo tomamos como realmente una posibilidad de transformación, podemos hacer un nuevo tipo de políticas de empleo de las que se hacían tradicionalmente. Muchas gracias, Carolina, ¿no? Y es cierto, de pensar que va a haber un post-pandemia igual a antes, de verdad parece ya cada día más lejano. Y les pido disculpas porque la que tenía problemas de audio era yo, no ustedes, así que lamento haberlos interrumpido ahí en la presentación.
Alejandro, nos hablaste bastante, ¿verdad?, de este desafío de la inversión de impacto, de la inversión social, incluso, ¿no es cierto?, con esta frase que terminabas de que la desigualdad crea valor económico. Y yo te quisiera preguntar, ¿no?, ¿qué otro tipo de vehículos hay para que ocurra esta inversión privada? No sé cómo será en Argentina, pero en Chile, la verdad, hay muchas estadísticas, lo debes conocer también, que muestran que es bajo el nivel de inversión privado, ¿no? El Estado sigue siendo, ¿verdad?, un actor súper relevante. Desde tu experiencia, ¿qué otros canales hay, vehículos que realmente motiven a las empresas y las entusiasmen, ¿verdad?, a hacer este tipo de inversiones que son tan necesarias en nuestros territorios? Perfecto, gracias. A ver, quiero hacer una aclaración. Obviamente la disminución de la desigualdad es lo que crea valor económico. ¿Okay? Gracias. Y es muy importante esto como concepto, porque la desigualdad finalmente, más allá de ser un problema que podemos decir que es moral, social, político, es un problema económico también. Yo quiero decir, y espero que me entiendan bien, la disminución de la desigualdad es probablemente el mejor negocio que podemos enfocar ahora. Porque si disminuimos la desigualdad, hay un proceso de creación de valor que va mucho más allá de la inversión que uno hace para, por ejemplo, proveer mejores viviendas a esas 17.000 personas que hoy viven en condominios habitacionales de muy mala calidad en Renca. Pero si invertimos en esas mejoras, que son del orden de los 500 millones de dólares, el valor que se crea para el conjunto es muy superior a ese. Entonces, tú decías, ¿qué otros vehículos? Yo te diría que en realidad no hay que ir mucho más lejos de lo que ya existe, pero hay que hacerlo de un modo distinto. El MIMBU, por ejemplo, dedica entre 2.300 y 2.500 millones de dólares a soluciones habitacionales por año. En conversaciones con ellos nos han dicho que se dan cuenta que el impacto que tienen no es bueno o no es suficiente. Y claro que no es bueno. ¿Por qué? Porque se hace de manera, hoy alguien lo decía, también se hace de manera descoordinada en distintos lados. Lo que hay que hacer es concentrar la inversión en determinados lugares para producir verdaderos cambios en muy poco tiempo que modifiquen sustancialmente ese estigma de la desigualdad. Entonces, no hay que inventar instrumentos nuevos, hay que canalizarlos de un modo distinto. En Chile, por ejemplo, hay muchísimos fondos de inversión inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, muchísimos, pero sus estrategias son de diversificación territorial. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá. Lo que nosotros estamos haciendo es concentrando, creando esos fondos para concentrarlos en Renca. ¿Por qué? Porque no es que aumenta el riesgo, disminuye el riesgo de la inversión. Mira, la primera vez que yo entré en este mundo de la inversión de impacto fue en una inversión que hicimos en Paraguay. Y yo siempre digo, entré un poco por la ventana a esto, porque identificamos como un factor de riesgo para la inversión que estamos haciendo, un tema de conflicto social rural. Entonces dijimos, este es un riesgo, ¿cómo hacemos para mitigar el riesgo? Entonces lo solucionamos. Y al solucionarlo, lo que hicimos fue crear condiciones para que viniesen más inversiones y entonces se generó un desarrollo extraordinario. Entonces, lo que antes veíamos como un problema, nosotros lo tenemos que transformar en una oportunidad de crear valor. Y esto es el desafío, y esta es la propuesta que hacemos a Chile, Argentina, en fin, a muchos lados. Incluso esto se aplica en Estados Unidos, cuidado, no hay que quedarse aquí en nuestro territorio, en muchos lados. Entonces, la clave de esto es un poco como terminaba al principio mi presentación, este cambio de paradigma, una mentalidad distinta, un enfoque distinto, pensar en el impacto, y a partir de allí las inversiones se van a ir alineando, porque se van a dar cuenta que es un buen negocio resolver esos problemas. Muchas gracias, Alejandro, y qué desafío sensibilizar a todas las partes sobre esto, ¿no? Sobre el impacto, y desde ahí, ¿verdad?, realmente generar transformación en los territorios. Bueno, estamos llegando al final de
de este tercer panel, ¿verdad? El desafío de la nueva ciudad. Les agradezco a Alejandro, Carolina y Alfonso, y por supuesto al equipo de la fábrica, del municipio. Gabriela, muchas gracias por la invitación, y bueno, los dejo con nuestra anfitriona, Gabriela Elgueta, directora ejecutiva de la Corporación La Fábrica. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias a todos los panelistas, Alfonso, Carolina y Alejandro. Muy interesante, además, los temas que nos tocó ver hoy día en la tarde para ir cerrando este panel, todos los valores para construir ciudad, pero sobre todo las experiencias para crear valor económico a partir del desarrollo urbano desde las comunidades y con un amplio sentido de la participación para que efectivamente los territorios se puedan desarrollar de la mano de sus distintos actores. Creo que ahí hay un desafío además de poder avanzar en esta construcción colaborativa de ese que comentaba Carolina, de ese nosotros ya apropiándose también de la ciudad y de estos barrios. Quiero además agradecer, ya este es además el cierre de todo el día, a todos los que pudieron estar presentes y acompañar a Renca en estas reflexiones. Este es un trabajo además que se ha venido haciendo, y ya tuvimos la oportunidad también de poder mostrar estos estudios y poder ir teniendo también mucha retroalimentación, reflexiones y sobre todo recomendaciones como para poder también darle un nuevo impulso a este nuevo gobierno o inicio de un nuevo periodo también de gobierno local que parte el 28 de junio y respecto del cual también, como saben ustedes, hay múltiples desafíos y un sueño grande de transformación. Entonces, espacios como estos nutren mucho también la posibilidad de reflexionar y sobre todo de poder no inventar la rueda, sino que también aprender de otras experiencias. Así que les agradecemos este espacio y el tiempo que tuvieron para dedicárselos hoy a Renca. Muchas gracias, y bueno, también me despido de todo el público y la audiencia que hemos tenido hoy día. Agradecemos también, esto además va a quedar grabado, así que pueden ir recurriendo a él, y además vamos a disponibilizar las presentaciones también de los panelistas que tuvimos hoy día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.